Estimados hermanos, hemos visto las palabras del Señor, el mensaje de Dios, mediante la Biblia. Cojan ustedes, tengan todos ustedes su Biblia, necesariamente, porque es la palabra de Dios y la Biblia personal de usted no les hará pobres. A veces tienen una sola Biblia para allá, pero tampoco consigan una Biblia muy grande, de lujo, que la venden ahí por 300, 400 soles, que más es propaganda, más es comercio, porque no la pueden leer ustedes, porque no es manejable, ¿no? Es muy bonita, evidentemente, como una pieza de museo, como una pieza artística, como un adorno, vale, pero para utilizar práctico servicio, no. Les recomiendo que tengan siempre la Biblia, repito, Biblia de Jerusalén o la Biblia Latinoamérica. Hay otras versiones también. La Biblia de Valera es muy buena, pero no es completa porque no tiene los libros deuterocanónicos con la Biblia católica. Pero es muy buena y pueden usarla también para los otros libros, y es muy buena, y nos alegramos de que nuestros hermanos evangélicos sigan esta Biblia. Bien, entonces en el otro segmento, otra parte de nuestro programa es cómo la Biblia llega a nosotros, cómo la Biblia es tan grande, decimos, llega mediante una síntesis, una estructura u organización que se llama el catecismo. Así se va enseñando por sectores, por temas, por, diríamos, argumentos específicos. Y son 4 temas nomás. Así como la Biblia del Antiguo Testamento tiene 4, el Nuevo Testamento tiene 4, también el Catecismo tiene 4 sectores. El primer sector es todo lo relativo a Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que es el símbolo de los apóstoles. El credo, el credo en sí es la primera parte de la Biblia, del catecismo, el credo. Y ese credo lo hemos recitado muchas veces y lo sabemos de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El credo. Pero en el credo tenemos algo especial, porque hay un credo que llamamos de los apóstoles, y hay un credo también niceno, explicado, ampliado un poco, niceno constantinopolitano. Y hay otro credo, ya diríamos, atanasiano, que es mucho más amplio, que es interesante también porque va detallando, incluso hasta en verso se va poniendo. Y les recomiendo, veamos el primero y el segundo. El tercero, por erudición, está bien, pero no es tan necesario. Bueno, el primer tema, el credo. El segundo tema es cómo Dios viene a mí. O sea, cómo llega Dios al hombre, cómo ha llegado a mí Dios. Entonces, ha llegado a mí mediante el bautismo. O sea, si yo leo la Biblia, suficiente leo, pues muy bien me informo. También dice, el diablo también cree, el diablo también conoce la Biblia, pero no está bautizado. El diablo también cree, pero no cree, pero está pues condenado, no ama a Dios. Entonces, no es suficiente conocer. Una persona, un literato, también conoce la Biblia, pero lo estudia por literatura, nada más. Otro dirá por sentido filosófico o también crítico. Hay personas que estudian la Biblia. ¿Y para qué? Para atacar a la Biblia, ¿no? O sea, para, con esas palabras, atacar el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo estudian? No para creer, sino para atacar a la religión. Entonces, no vale eso. Nosotros estudiamos la Biblia para ver cómo llega Dios a mí. Entonces, repito, la primera parte, cómo
está Dios, cómo es Dios, dónde está Dios, está en el credo, ¿no? Ahí decimos lo que es la esencia de Dios. La segunda parte, los sacramentos. Entonces en los sacramentos, ahí vienen los 7 sacramentos de la ley de Dios que los conocemos. El primero, el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, después confirmación, después unción de enfermos, orden sacerdotal sagrado y matrimonio. Entonces, estos 7 sacramentos es como Dios viene a mí. Por ejemplo, en el bautismo, Dios me viene mediante el bautismo que yo recibo y Dios me purifica del pecado original y me da su gracia. Dios está en mí. En la confirmación, yo me reafirmo porque cuando era niño me bautizaron, no me di cuenta lo que tenía, pero después me doy cuenta y reafirmo mi fe aceptando esta fe que recibí en el bautismo. La confirmación, ¿no? La Eucaristía. La Eucaristía, yo recibo el cuerpo de Cristo porque ya creo y conozco de que Dios, Cristo, instituyó esta Eucaristía y dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, esto lo convierto en mi cuerpo, en mi sangre. Por lo tanto, coman y beban ustedes. De ahí viene este gran misterio, este gran, diríamos, momento de la Eucaristía. Cristo mismo viene a mí y yo mismo lo puedo comer. Luego, la penitencia. La penitencia es cuando yo he pecado, me he equivocado, he robado, he matado, pero entonces, ¿cómo voy a recuperar la amistad de Dios? La recupero mediante el arrepentimiento y mediante el sacramento llamado de la penitencia. ¿En qué nos basamos? En que Cristo les dice a los apóstoles, bueno, yo perdono los pecados, pero yo no voy a estar todo el tiempo acá. A ustedes, a quienes perdonen ustedes los pecados, les quedan perdonados. Es decir, les faculto para que en mi nombre perdonen los pecados. Y ahí viene el sacramento de la penitencia. Luego, la unción de los enfermos. Vemos que el apóstol Santiago dice, si está enfermo alguien de ustedes, llame a los presbíteros y ellos ungiéndoles con el óleo y con la oración, se les perdona los pecados también, incluso se les da la salud, el material, si es que conviene. Luego, el orden sagrado. Jesús les dice, vayan y prediquen, ya les confirma, les manda la que sean, confirmen, perdonen, curen a los enfermos, enseñen todo esto, o sea, les dio la facultad de difundir el Evangelio. Y esa facultad se la recibieron los apóstoles. Y los apóstoles, sucesores los apóstoles nombran a los obispos y los obispos son sucesores de los apóstoles. Y por eso los obispos dan esa facultad, ordenan. Luego, el matrimonio. Matrimonio también, las personas que se comprometen y prometen ante Dios ser fieles y dan ese consentimiento en nombre de Dios, entonces dicen, sí, acepto este compromiso de ser fiel. Y Jesucristo nos dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, esto ya desde un principio en el Génesis dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, ahí viene el sacramento del matrimonio. Entonces, la primera parte, el credo, todo lo que se relaciona con Dios. Segunda parte, los sacramentos. Tercera parte, decimos, la vida en Cristo. Como que el hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es una persona digna. Por eso decimos, no se puede matar a un hombre. Es una pena que en México y aquí también, estamos aquí, que se ha autorizado el aborto. Pero, bueno, la ley dirá eso, pero Dios nos dice otra cosa. Veremos cómo es. Tenemos que lograr también para que esto, no importa si la ley dice, pero la ley externa para algunas personas que no creen valdrá, pero para uno que cree, pues no vale la ley, no necesita la ley. Entonces, hermanos, este es
el aborto, ¿no es? ¿No? Entonces, el hombre es una persona tan digna, tan grande, que diríamos, se suele comparar pues al titán. El titán, ¿qué cosa es? El titán es un ser mitad hombre, mitad Dios, ¿no? Para los griegos, ¿no? Los titanes. Entonces, el hombre es mitad bestia, mitad materia, pero mitad espíritu. Pero lo que prevalece ahí es el espíritu, lo que prevalece es la imagen de Dios. Por eso vemos que el hombre es esa persona digna, no por el cuerpo que tenga, porque el cuerpo es muy pequeño. Un caballo es mucho más grande que un hombre, un oso mucho más, un elefante mucho más, y sin embargo, no, el hombre vale mucho más que todos estos seres. Entonces vemos el hombre. La tercera parte, vida en Cristo. El hombre, que es hombre, materia y espíritu. Y en el hombre tiene la otra parte, la parte espiritual. Dios le da las normas. Vas a hacer esto. Yo te he dado todo lo que quieras aquí en la tierra, pero me vas a hacer caso de esto. Aquí tienes los 10 mandamientos. Los judíos dijeron, ok, muy bien, de acuerdo, muy bien. Pero Dios nos conoce y Dios dice, Dios es muy bueno, muy justo, pero es misericordioso. Y por eso siempre nos anda sigueteando, como decimos, nos anda persiguiendo para que cuando nos equivocamos, también Él nos pueda perdonar y nos pueda nuevamente atraer hacia Él. Entonces vienen los 10 mandamientos y otros mandamientos que tenemos, mandamientos de la iglesia, que son derivación ya de los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Por eso, ustedes sepan los 10 mandamientos. Ahora hay una corrupción, un defecto, un mal muy grande ahora, el no respeto a la vida, el sicariato, el homicidio, todo esto, incluso hasta diríamos la venganza, todos esos odios, los cupos, todo eso, porque no se pagó un cupo de 5 soles, lo matan a una persona. Y se ha llegado a tanto eso, que es gravísimo, pero ha llegado a eso. Pero en los 10 mandamientos dice, no matarás. Eso lo estudiaremos con calma, ya hemos visto algo, pero no matarás. Y esa es los 10 mandamientos. Esto está en la tercera parte del catecismo, ustedes pueden tener. Y finalmente la cuarta parte es la oración cristiana. Cómo yo me dirijo a Dios mediante la oración. Cristo nos enseñó el Padre Nuestro, es un modelo de Padre Nuestro. Pero hay también formas de orar, conversar en base al texto bíblico, en base a las actividades que realizamos. Es decir, lo que llamamos ahora la lección divina o la lectura orante, que es lo que llamamos los 4 escalones para llegar al cielo. Esto es muy antiguo, del siglo XI, en que un monje escribe y dice los 4 escalones para llegar al cielo. ¿En qué consiste? En que escuchar la palabra de Dios o reflexionar lo que significa lo que estoy realizando, lo que dice el texto. ¿Qué cosa dice el texto? Segundo, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice Dios a través del texto o a través de lo que estoy realizando? ¿Qué me dice Dios? Entonces tengo que ver. Tercer lugar, ¿qué le digo yo a Dios en base a lo que he entendido, en base a lo que Dios me manda? ¿Cómo respondo yo a Dios? Responderé, decir, Señor, quiero hacer esto, aquello, lo demás allá, quiero hacer algo. Es decir, ideas para hacer algo. Y por último, la cuarta parte de la contemplación y la acción. Concretamente, Dios mío, yo te prometo cumplir esto y me comprometo. Y efectivamente es la oración, la lección divina o los 4 escalones para subir al cielo. Hay otros tipos de oraciones también, además del Padre Nuestro,
las oraciones comunes que rezamos, el Ave María, el Credo, que es lo que hemos dicho en la primera parte, la Salve, oraciones que se van componiendo los santos, pues por ejemplo la oración para la comunión espiritual, también oraciones bellísimas. Hay unas oraciones muy bonitas, la oración del Papa, creo que es León X, y es interesante, yo les recomiendo, creo que la tengo aquí, una oración muy completa, les recomiendo, dice, la oración de la Santísima Trinidad. Bueno, la tenía aquí muy a la vista, a la mano, pero sí, efectivamente, bueno, no la ubico realmente, pero ya les diré en la siguiente exposición. Entonces es una oración bastante importante que la podemos utilizar. Y finalmente nuestras oraciones personales, es decir, Dios mío, los 4 pasos también, Dios mío, yo te adoro, te amo, creo en ti, Señor. Segundo, Dios mío, ya, te agradezco todo lo que me das, agradecerte. Tercero, te pido, Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho mal, te pido me ilumines para que tenga yo tus dones y pueda actuar. Y cuarto, te ofrezco cumplir y quiero cumplir todas estas actividades que veo que son necesarias. Son también 4 pasos para el contenido de nuestra oración, que son alabar, agradecer, pedir y ofrecer. 4 pasos también. Alabar, agradecer, pedir y ofrecer. Y finalmente, pues hermanos, vivamos siempre orando. Procuren orar en la noche, en la mañana. Enseñen a sus hijos a orar. Y si se han equivocado, pedir disculpas, pedir perdón, de acuerdo a los sacramentos que vemos esto. Estimados hermanos, que el Señor nos ilumine y sigamos siempre cumpliendo esto. Ya hablaremos poco a poco y paso a paso las partes del catecismo, es decir, cómo vamos a vivir nuestra fe cristiana. Paz y bien.